Me agrada mucho compartir este espacio interesante con todos nuestros ponentes, compañeros. Soy contador público de la Universidad Libre. Me interesó mucho participar en esta actividad, presentarles este trabajo de investigación que le he convertido en una ponencia para dejarlo a opinión y controversias que se puedan eh, presentar a través de ella con mucho gusto. En los 5 minutos tendré el espacio para contestar alguna pregunta si hay lugar a ello. Entonces, el tema es implicaciones costo-beneficio de aplicar un sistema de crédito social a pymes usando bases de datos abiertos en Colombia. Es un tema extenso que encierra muchos datos, pero entonces, para entrar en contexto en ello, tenemos que tener claro, quiero dejarles en claro, compartirles como estos datos que serán importantes a través de la explicación del tema. Entonces, el sistema de crédito social. ¿Qué nos implica el sistema de crédito social? Que sea para todos, que sea para la comunidad, que todos tengamos acceso a ellos y que estamos hablando de las pymes que encierran muchísimos empleados, muchísimos empresarios, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, tecnologías. Entonces, cuando hablamos de la tecnología, también tenemos que enfocarnos en las TIC, bien llamadas acá en Colombia, la tecnología de la información. Tenemos que estar a la vanguardia de la información. Y estas pymes que muchas veces se les dificulta y siempre vienen como con el trasegar del tiempo, entonces no, definitivamente tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Y las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Acá en Colombia las pymes, pequeñas empresas, estamos hablando que son unas ventas anuales de promedio de 61 mil millones a 640 mil millones, ventas anuales para hablar de la clasificación. Estas empresas en promedio tendrían de 10 a 59 colaboradores, empleados. Y si hablamos de las medianas empresas, entonces ya estamos hablando de más de 640 millones de ventas anuales hasta 25 mil millones de ventas anuales. Y también que tengan de 50 a 200 empleados para extender como el contexto en lo que quisiera dar este enfoque de aplicación de este crédito, este sistema de crédito social. La Big Data son aquellos datos de los cuales los tenemos, los procesamos, pero muchos se clasifican en privados y los otros en públicos. Entonces, ¿qué tal sería si los unificáramos de cierta forma con los mejores sistemas que podamos implementar para tener acceso a todos estos datos abiertos, porque muchos que son privados? Entonces, la idea es qué pasaría si los confabuláramos los dos y podríamos sacar muchísima información para toda la población. Y el costo-beneficio, que es el punto al que queremos llegar, ¿qué me cuesta a mí como empresa? ¿Qué me cuesta a mí como persona natural estar a la vanguardia de esta tecnología? Entonces, esos serían como los conceptos sobre los que vamos a ahondar a lo largo de la clase. Es importante mencionar que hay una investigación en curso, también como ponencia, probablemente ya se cierra a finales de este primer periodo de 2022, que lo están llevando la estudiante Valentina Castellano Ospino y Diana Lucía Cerón Quintero de la Universidad EA, eso es Envigado, Colombia. Entonces, hablábamos ahorita de datos abiertos. En Colombia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información define los datos abiertos como todos aquellos datos primarios, procesados o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar, que nos facilitan el acceso a reutilización. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Colombia ahorita? Solo esas entidades, cuando son privadas, los usan para ellos, para información de ellos. No necesariamente son privados, pero entonces solo se usa para ese requerimiento. Nos damos cuenta
Acá nomás en Bogotá hay una plataforma donde tenemos compilados todos los datos. Estamos hablando de un conjunto de datos de 1.749 y 62 entidades que se pueden multiplicar pues por todas las ciudades que tenemos acá en Colombia. Estoy hablando acá enfocándome solo en Bogotá, la capital de Colombia. Entonces hay una plataforma donde nos muestran todos estos datos. A ver si me lleva. No me llevó a la web. Entonces tenemos acceso a todos estos datos. El fin de este trabajo de investigación es, vuelvo y lo reitero, ¿qué pasaría si compilamos todos esos datos y le ayudamos al sistema financiero para que hagan sus elecciones a la hora de ese estudio crediticio, a la cual muchas personas y entidades no tienen acceso porque no cumplen cierta parametrización que exige las entidades financieras? Entonces, ¿qué se quiere implementar acá? Entonces, para llegar a ello se hizo pues el análisis de los principales retos del sistema crediticio en, en Colombia. ¿Qué encontramos? Las tasas de interés son demasiado altas. Varían, depende de la entidad, pero lo que varían es muy poco, un punto porcentual muy poco, y por ello están todas en el mismo margen. El proceso de crédito es muy largo, muy expendioso, y cuando la entidad, la empresa, la persona necesita su dinero para invertirlo, esto le genera retrasos. Entonces nos damos cuenta que el proceso es muy largo. La cantidad de crédito disponible no es suficiente. Hablamos de que solo las entidades financieras tienen cierto monto autorizado y que ya se pasan, clasifican, entonces muchas de ellas están quedando por fuera. Muchas entidades que realmente necesitan es invertir para generar capital de trabajo. Entonces también encontramos las condiciones de aprobación del crédito son muy difíciles. Cantidad de documentación, pues que están en el margen de lo legal, pero no todos lo tienen. ¿Qué pasa? Muchos de estos requisitos necesariamente los debe tener, sí, la pyme, las empresas, pero si estamos hablando de un emprendimiento o nos clasificamos ya ahorita, como lo es, clasificábamos las pequeñas empresas de unas ventas anuales de aproximadamente 61 millones en adelante, entonces no tiene la implementación para responder ante las condiciones que pide la entidad financiera. Necesitamos ese el dinero de la inversión para poder darle ese oxígeno a la empresa, y no trancan a las empresas por esto. El plazo de crédito es muy corto y los intereses muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas se sofocan, se hostigan o cumplen con la cuota de crédito del banco o invierten en la empresa. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un muy buen estudio para que esos recursos que queremos convertir en capital de trabajo efectivamente lo sean y nos generen rentabilidad en una proyección de tiempo que tengamos. Las garantías exigidas son muy altas, tenemos que los seguros a todos estos seguros que tienen que hacer presente que realmente cuando terminas de pagar el crédito has pagado casi el doble. ¿Por qué? Porque acá tenemos las garantías inmersas. Falta de acompañamiento en la solicitud de crédito, evidentemente. Colombia, hablo acá de Colombia, no tenemos la cultura de crédito, no tenemos la cultura de educación financiera. Son muy pocas estas personas y se encierra este círculo dejando de lado a todos aquellos que necesariamente se quedan. Estamos hablando del sector agropecuario, estamos hablando del sector también comercial, donde no hay educación financiera. Por lo tanto esta población se siente un poco rezagada porque no tienen esa educación para poder responder ante las exigencias de las entidades crediticias. Entonces estos son como estos retos los cuales identificamos en la comparación que se quiere lograr hacer con el sistema de crédito social. Ese sistema de crédito social se quiere hacer la comparación, necesariamente lo escogimos con el sistema de crédito social chino. El sistema de crédito social chino fue lanzado en el 2014 y se hizo una proyección de 2014 a
20. ¿Qué es el sistema de crédito social? Es un sistema digital, netamente digital, 100% tecnología, de control, de registro y puntuación basados en datos clasifican a los individuos y funcionarios. También en las empresas. Está, como hablamos de tecnología, necesariamente están compilando todas estas miles de cámaras, millones de cámaras que están a lo largo de todo el país. ¿Qué pasa? Todas estas mismas cámaras nos llevan a generar una sola, allá les lleva a generar una sola base de datos, que es a lo que yo inicialmente indicaba, que si tenemos tantas cámaras acá, que si tenemos tantas en los estadios, que si tenemos tantas en las calles, ¿por qué no con esta información generar una base de datos en la cual se tendría que hacer una inversión muy grande, tanto en tecnología como en la información, para compilar toda esta base de datos por medio de registros que nos envían la base de datos digitales, lo cual lo generan las cámaras. ¿Qué pasa? El crédito social chino necesariamente clasifica a todas las personas por códigos. La puntuación de estas personas que estén laborando en las entidades le da una puntuación a las empresas. Porque quienes están haciendo las acciones, quienes están haciendo las actividades, son las personas. Por lo tanto, este grupo de personas, de colaboradores que estén en las empresas, son quienes le van a dar la puntuación a las empresas. ¿Esta puntuación de qué depende? Necesariamente de todo. Te están monitoreando todo el tiempo, te están monitoreando en las calles, te están monitoreando todo el sistema financiero. No necesariamente sale a la luz tus datos financieros, pero sí el manejo que tú le das a las cuentas, tarjetas de crédito, comportamientos, necesariamente todas las aplicaciones que tienes en tu celular, cuánto tiempo gastas en dicha aplicación, qué promedio de información manejas en ello. No, en cierta manera, no es público para todos, pero sí cuando queremos hacer esa base de datos para mirar cuál es mi puntaje, entonces ahí es donde entra a clasificar. ¿Y qué nos da este puntaje? Este puntaje está asociado a penalizaciones, a sanciones por mal comportamiento y pues por el otro lado concede ciertas ventajas, quienes se comportan de manera ejemplar. Sus tarjetas de crédito pues al día, no tienen ninguna llamado de atención ante las autoridades. Todo este buen comportamiento es exaltado por medio de este puntaje. Y también asimismo, cuando se cometen errores, también ese puntaje va disminuyendo. Entonces, ¿qué se logra con este puntaje? Que las entidades financieras necesariamente nos ayuden a clasificarnos por este puntaje, que nos identifiquen por este puntaje. ¿Qué pasa acá en Colombia? Las entidades crediticias nos remiten es al sistema de control de data crédito. Entonces, si te dejaste caer a data crédito, ahí quedaste con un castigo por tanto tiempo, o como lo estamos viviendo actualmente, borrón y cuenta nueva, pero te quedan pues algunos antecedentes de acuerdo al manejo que le hayas dado a tu desembolso financiero. Entonces tenemos solo que estamos pegados. Si estás reportando data crédito, no puedes acceder porque te cierran las entidades. Entonces, las pequeñas empresas, las pymes, podrían acceder a estas entidades crediticias porque es que ese puntaje se lo están dando todos los colaboradores. No depende solo del representante legal de la máxima autoridad que está solicitando el crédito ante la entidad. Entonces, ese puntaje de todas las empresas se va a generar un promedio para que así ellas puedan acceder a créditos, pues cumpliendo los requisitos. Para lo importante de esto es que me pueden clasificar de una forma diferente. Así lo está manejando China. Entonces, ¿qué pasa? Todo este gremio de la parte occidental no, pues no nos gusta porque sentimos que están vulnerando nuestra privacidad, tanta lavado de activos, tanta cosa que nos inmerse. Entonces no queremos que nos estén identificando por ese puntaje. Pero allá en China le apuntaron a esto y están muy contentos. Las entidades, las empresas le han dado muy buen recibimiento a este sistema. Entonces probablemente es a lo que le van a apuntar al futuro y estar expandiéndolo. Tenemos que ser conscientes que nuestra cultura no es la misma,
Entonces, probablemente, si de aquí a mañana se pudiera como introducir ese sistema, y somos conscientes que va a ser muy difícil por la cultura que nosotros tenemos. Entonces, algunas de las comparaciones que realizamos fue en el sistema de crédito social. En todo lado tendríamos acceso a lo que decía las cámaras, en el metro, en los bancos, en las organizaciones privadas, en los estadios. Ahí nos están evaluando porque hay cámaras que nos tienen nuestro reconocimiento facial y están evaluando todo nuestro comportamiento. Y pues acá en Colombia, hablemos de esta parte, nos sentimos inseguros, instituciones de crédito oficiales, bancos, intermediarios financieros, telefonías móviles, revistas de catálogo, ellos son los que dan la información a su modo y donde nosotros queramos estar, porque no todos estamos clasificados en esta base de datos. Bueno, estoy de tiempo. Entonces, otra también es, este puntaje me da lo que decíamos, o unas ventajas o unas desventajas. Tengo negaciones de licencia de acceso a algunos servicios sociales, gubernamentales o financieros si he tenido mal comportamiento. Pero si tienes un excelente puntaje y logramos que todos los colaboradores de la empresa lo obtengan, pues la empresa en su compilado va a ser muy buena y va a tener acceso a estas entidades financieras para poder inyectar en su capital de trabajo o en lo que sea su prioridad en el momento. Otra es lo que iniciamos ahorita. Los ciudadanos del país tienen una aceptación alta a este crédito social en China. Quienes están más familiarizados con el sistema y cómo están implementando los ciudadanos y las empresas de China apoyan el sistema. ¿Y qué pasa acá? Nosotros los usuarios no confiamos en el sistema y hay un alto grado de analfabetismo financiero. Esta brecha de información entre el sistema financiero y los ciudadanos genera una alta desconfianza en el sistema. Entonces, ¿qué es esta desconfianza? De querer guardar la plática debajo del colchón y manejarla en efectivo. No estamos a la vanguardia de la tecnología, que es a lo que hay que apuntarle a futuro, considero desde mi punto de vista, y las investigaciones y lecturas que se realizaron previo. Lo que indicaba ahorita, los usuarios son más conservadores con su información privada y los datos personales, entonces no quieren que salgan a la luz muchos de ellos. Estas son, así por más andar, algunas de las comparaciones que se hicieron entre los dos sistemas de crédito. Entonces, se podría solucionar, ¿qué se podría solucionar implementando este sistema? El escape de información y uso de las variables tradicionales. Sí, porque es real, no todos tenemos los superestados financieros que quieren ver las empresas. Entonces nos pueden evaluar por otros lados. Manejo de tasas de interés y procesos de crédito muy largos. Se va a reducir porque ya tenemos una base de datos donde nos están evaluando nuestro comportamiento, entonces ya podrían ser más ágiles los procesos. La educación financiera, si este es un sistema que se va a implementar a nivel nacional, entonces todos tendríamos que estar como a la vanguardia de qué es, qué pasa, cómo me van a evaluar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y pues como la regulación, ¿no? Los costos. Definitivamente es un costo muy alto, porque antes de efectuar como esta inversión en tecnología, el director general, sea persona natural, sea el financiero, sea la persona encargada de la pyme, debe pasar por un proceso de toma de decisiones demasiado minucioso y complejo, porque va a ser una inversión en tecnología fuerte. Entonces, no todas las empresas van a tener el músculo financiero para poder invertir en ello. Pero entonces es en lo que nos podemos educar y en lo que las entidades podrían ayudar a estas empresas para empezar a todos como hablar ese mismo idioma de la importancia de inyectar tecnología a las empresas, ¿no? Y algunos de los beneficios es impulsar la eficiencia, agilizar procesos, eliminar errores humanos, estimular la productividad, reducir costos, mejorar el servicio al cliente, abrirse nuevos mercados porque estamos a la vanguardia de la tecnología y no solo voy a tener mis mercados acá en mi sector, sino ya estamos hablando internacionalmente porque es tecnología que la podemos entrelazar por todo el mundo. Entonces, una revisión que se hizo también nos permitió observar en el caso de Latinoamérica, lo que decíamos que no queremos, sentimos que nos violan nuestra privacidad, pero entonces
realmente en China no lo ven así, porque todos están abiertos desde que son un código y que si tienes el mejor puntaje, depende cómo lo clasifiquen, entonces vas a tener muchas más opciones, muchas más relaciones y esto va a contribuir a tu empresa. Entonces, alguna, como a la conclusión que puedo llegar dejando el tema abierto, porque es un tema para rato, mucha lectura, mucha información, teniendo en cuenta que acá en Colombia, en lo que pude leer, investigar, muy poco lo están tratando, porque estamos hablando que 2014-2020 China lo está implementando. Entonces hay muy poca información, las páginas pues son páginas pues, de China nativas, hay que traducirlas para poder sacar información. Entonces es muy escasa la información que tenemos acá en Colombia, pero si tenemos la base y ya sabemos por dónde, a qué apuntarle, sería muy bonito empezar a trabajar en ella. Yo lo que hice fue como un recopilado de cómo sembrar esa espinita de qué pasaría. Entonces, esas diferencias encontradas abren la posibilidad de encontrar oportunidades de mejora para los retos que tiene el actual sistema crediticio en Colombia. Sí, ya lo vimos, es real. Los retos que se identificaron fueron, ya los dijimos en síntesis, la dependencia de variables tradicionales, las barreras de acceso al crédito que excluyen en parte de la sociedad, mayormente la base de la pirámide de la población, independientes, jóvenes, estudiantes, micro y pequeñas empresas. En este caso nos enfocamos a pequeñas y medianas empresas. Concluimos también que definitivamente la inversión debe ser demasiada y la cultura financiera debería cambiar mucho. Alguna de partes de donde